que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos, decláralo, abre los cielos, Señor, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Sí, Señor, tú nos has llamado a libertad y hoy declaramos un tiempo de jubileo. Y tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Has roto las cadenas que una vez ataban nuestro corazón. Tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Has roto las cadenas que una vez ataban nuestro corazón. Ahora podemos abrir los labios todos juntos en celebración. Hay un jubileo, una celebración. Y suenen las trompetas, el shofar también, gritemos con júbilo. Libre soy, libre soy. Tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Has roto las cadenas que una vez ataban nuestro corazón. Tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Has roto las cadenas que una vez ataban nuestro corazón. Ahora podemos abrir los labios todos juntos en celebración. Hay un jubileo de celebración que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Suenen las trompetas, el shofar también, gritemos con júbilo. Libre soy. Hay un jubileo, una celebración que el Señor ha puesto. Decláralo. Suenen las trompetas, el shofar también, gritemos con júbilo. Libre soy. Hay un jubileo, una celebración que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Sí, Señor, hoy suenan las trompetas, el shofar también, y gritemos con júbilo. Libre soy, libre soy. Sí, Señor.
Jehová. Y dirá quién como Jehová. Y dirá quién como Jehová. Señor, santo es tu nombre. ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, un pandero danzará, y dirán quién como Jehová. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, un pandero danzará, y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Hoy juntos vamos a declarar que somos un pueblo que se levanta en adoración, que se levanta en cántico nuevo. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza, Rey que viene pronto, que proclama que no hay otro nombre, Cristo es el Señor. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza, el Rey que viene pronto. Hoy cantamos a ti, proclamamos tu nombre. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor.
Santo eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza, digno de toda adoración. Oh, sí, Señor. Ahora que oramos solo. Hoy venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracias. Hoy venimos, Señor, a alabarte, a adorarte, a rendir nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia. Hoy declaramos que somos altares, Señor, de adoración delante de tu presencia. Hoy derramamos nuestro corazón, nuestra adoración delante de ti. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Todos juntos, dile. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Díselo dulcemente. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor. Agradarte yo quiero. Santo eres tú. Tu dulce presencia, Dios.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos, una vez más estamos delante del Señor y ahora pues aquí en esta plataforma que hemos de alguna manera improvisado para poder estar con ustedes en estos días, ya que hay algunos arreglos ahí en la iglesia para mejorar siempre, ¿verdad?, la casa del Señor, para embellecerla y también para prepararnos para todos los protocolos y test que hemos estado trabajando. Así que, pero lo importante es que la palabra del Señor no está presa, sino corre y es glorificada. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar unos minutos para ministrar la palabra del Señor y queremos llevar esta palabra de vida, de bendición para ustedes. Acompáñenme y hagamos una oración breve, hermano, solamente tal vez antes decirle que no se olvide que ya estamos en servicios presenciales los días domingos. Días domingos estamos en servicios presenciales y que pues hermano, tenemos 2 servicios, uno a las 8 de la mañana y otro a las 11. Solamente la Santa Cena, que será el 8 de noviembre, ahí sí tendremos 3 servicios, 8, 11 y 3 de la tarde. Lo invitamos para que usted con tiempo reserve su lugar. Hermano, sabe que esto es parte de todo el protocolo para poder estar en el orden y para poder agilizar también el ingreso de los hermanos, así que es necesario que lo hagamos de esta manera. Ok, oremos entonces, hermano, y nos ponemos en las manos del Señor. Papito lindo, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, de una manera muy, pero muy especial. Yo estoy, Señor, pidiendo, suplicándote, por favor, Padre, que tú te manifiestes en cada corazón y en cada vida. Dios mío, estamos necesitados, estamos conscientes, Padre, que tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de poder y de amor, y que siempre, Señor, estás atento para suplir todas nuestras necesidades. Y hoy nuestra necesidad es de escuchar tu voz, de oír tu palabra, Señor, y de ser alimentados por ella, pero también advertidos del tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre bendito. Gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Bueno, quisiera de alguna manera retomar siempre los temas que hemos venido platicando, que para mí son temas tan importantes y que cuando vemos en la Biblia pues hay una cantidad incalculable de alusiones a estos tipos de temas. Y entonces yo quisiera, hermano, que pudiéramos retomar un poquitito lo que hemos estado hablando del temor al Señor. En este tema, pues realmente no le hemos puesto el temor al Señor, sino que es la batalla de primogénitos, así hemos denominado este tema. Ya vamos a ver ahí el título y todo, pero cuando yo empiezo a ver la importancia que tiene realmente el temor a Dios en nuestra vida, creo que, hermano, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para buscar precisamente ese temor a Dios. Empezamos a ver, hermano, que hay muchos beneficios del temor al Señor, pero si vamos, usted sabe que el libro de los Salmos son 150 capítulos y ahí de alguna manera está concentrado, hermano, mucho de lo que se dice del temor a Dios. La mayor cantidad de referencias con relación al temor a Dios están en el libro de Proverbios y en el libro de los Salmos. Y en el caso del libro de los Salmos, por ejemplo, dice la Biblia, hermano, en el Salmo 25, que el Señor tiene destinados, tiene preparados sus secretos para aquellos que le temen. Otras versiones dicen en ese mismo verso, la comunión íntima del Señor es para los que le temen. Pero, hermano, hay versiones que dicen, hermano, que Dios tiene preparados los secretos para aquellos que le temen. En el Salmo 33, en el Salmo 33, versículo 18, dice que los ojos del Señor están sobre los que le temen. Ay, el pastor, usted entonces me dice que no están sobre los demás. Sí, están sobre todos, hermano, porque si Él hace salir el sol, hace llover sobre buenos y malos, justos e injustos, pues indudablemente que el Señor también, hermano, los ve, pero a los que le temen les tiene una mirada muy especial, una mirada de misericordia, una mirada de amor y sobre todo, hermano, que el Señor les concede muchas cosas a los que le temen. El Salmo, por ejemplo, 34:7, que este es muy conocido, dice, el ángel de Jehová acampa
acampa alrededor de los que le temen. Mire, beneficios del temor al Señor. Es decir, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Lo que está diciendo el ángel de Jehová en la Biblia nos habla precisamente de una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hermano, él se presenta como el ángel de Jehová, y él que acampa alrededor nuestro, que nos defiende, que nos rodea, que nos proteja. Aleluya. Yo con eso estoy feliz. Entonces, pero el requisito, hermano, la base está en tener temor a Dios. También dice en ese mismo Salmo, en el versículo 9, dice que nada le falta a los que le temen. Nada le falta. Hermano, pero esto lo tendríamos que contextualizar allá con el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es decir, que cuando yo digo que le temo a Dios, pero no lo reconozco a Él como pastor y no reconozco una autoridad pastoral aquí en la tierra, entonces no le estoy temiendo a Dios. Y como consecuencia, hermano, entonces sí me puede faltar mucho, ¿verdad? El Salmo 85:9 también dice, hermano, que la salvación del Señor está cercana a los que le temen, pero no solo salvación de vida eterna, sino salvación en un momento difícil, en medio de un peligro, en medio de una adversidad. Si usted hace una evaluación de su vida, se dará cuenta que la salvación del Señor siempre estuvo atenta a usted, hermano, y estuvo cercana a usted en situaciones donde otros tal vez perdieron la vida, donde otros, hermano, ya no están para contarlo, y sin embargo vemos que la misericordia de Dios se manifestó en el caso suyo. El Salmo 103 versículo 11 dice que Dios, hermano, tiene su misericordia es para los que le temen. Hermano, por eso es cuando la Biblia dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia, porque mire, uno puede fallarle al Señor. El tener temor a Dios no significa que uno no vaya a fallar, y eso no es invitación para fallar, sino que le estoy diciendo que falla. Como aquel hombre que era temeroso de Dios, pero tenía deudas, ¿verdad? Y dejó a su esposa bien endeudada y el acreedor se quería llevar a sus hijos. Pero el hombre era temeroso. Entonces el temor a Dios, por supuesto que nos guarda, pero en algún momento dado podemos ser alcanzados por alguna situación. Pero ahí la misericordia de Dios se manifiesta para que, aunque lo que merecíamos es un juicio o la paga del pecado es muerte, pero la misericordia de Dios es vida, y la misericordia triunfa sobre todo juicio. Hermano, también dicen en ese mismo Salmo 103 versículo 13 que Dios se compadece como un padre de aquellos que le temen. Entonces la paternidad de Dios es también para los que le temen. Y así, hermano, el Salmo 115 versículo 13 habla, hermano, que la bendición del Señor es destinada para los que le temen. 145 verso 19 dice que el deseo cumplido es para los que le temen al Señor. Y el Salmo 147 11, solo le cité algunos porque hay otros más, dice también, hermano, que Dios favorece a los que le temen. Dios favorece a los que le temen. Ahora, una de las cosas que hemos estado platicando en este tema, y por eso le pusimos el título de esa manera, La batalla de los primogénitos, es porque el temor a Dios se convierte en un arma para nuestra vida. Y nosotros, hermano, tenemos que saber utilizar el temor a Dios. El temor a Dios va más allá de lo que nosotros hemos entendido, y por eso es necesario estudiarlo. Fíjese que en esta oportunidad estamos hablando ya de una sexta intervención, de una sexta exposición de este tema, la batalla de los primogénitos. Y seguramente que si seguimos adelante habrán muchas más que vamos a poder abordar, pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que es un arma en nuestras manos. Ahora, fíjese que entonces, hermano, cuando vamos aquí a la Escritura, en el capítulo número 14, versículo 27 del libro de Proverbios, en esta versión CEE, dice: temer al Señor es fuente de vida. Mire, solo con eso ya nos quedamos. Temer al Señor es fuente de vida. Pero oiga lo que dice: libra de los lazos de la muerte. Es decir, que si nos libra de los lazos de la muerte, entonces es un arma realmente en nuestras manos. Una persona que tiene temor a Dios no es que tenga una espada en sí con el temor a Dios. Lo que tiene es que el mismo temor a Dios se convierte en un arma para que Él pueda rechazar, Él pueda reprender, y sobre todo, hermano, que aquí batalla en contra de la muerte. Eso quiere decir que el temor a Dios es una especie de defensa que nosotros tenemos en contra de la muerte.
Cuando una persona es temerosa del Señor, bueno, voy a ponerle pausa a eso que estaba diciendo. Cuando una persona es temerosa de Dios, pausa. Hermano, yo no estoy diciendo que los temerosos a Dios no mueren. No, lo que estoy diciendo, hermano, es que sí pueden batallar en contra de la muerte y pueden evadir los lazos de la muerte, inclusive ser librados de la muerte, hermano, y entonces eso quiere decir que sus días sobre la tierra pueden ser prolongados, y si son prolongados tiene la esperanza que tal vez ni siquiera llegue a morir, porque puede hacer que el Señor lo transforme, porque estamos a punto de ver a oír el sonar de la trompeta y ver el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación de Dios. Así que esto para mí es algo muy hermoso, es algo muy precioso, y que creo, hermano, que es muy importante que nosotros lo veamos. Entonces, como ya le dije, hermano, pues hemos estado platicando de este tema, la batalla de los primogénitos. ¿De dónde surgió este tema? Bueno, empezamos con un pasaje del libro de Proverbios, donde dice la Escritura, hermano, que la enfermedad es el primogénito de la muerte. Es el primogénito de la muerte. Así lo dice de una manera literal en una de las versiones. Dios habla hoy, si no estoy mal. Entonces, hermano, que la enfermedad es el primogénito de la muerte. Pero, de acuerdo al pasaje que leímos, hermano, de Proverbios capítulo 14, versículo 27, que dice, hermano, que el temor al Señor nos libra a nosotros de la muerte. Y por el otro lado, hay otro pasaje que también dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Vimos que esa palabra principio se traduce como primicia, y primicia, un sinónimo de primicia es primogénito. Entonces podemos decir que el temor al Señor es el primogénito de la sabiduría. Entonces aquí, hermano, como el temor al Señor nos libra de la muerte y el primogénito de la muerte es la enfermedad, entonces es una batalla entre primogénitos, el primogénito de la sabiduría y el primogénito de la muerte, ¿verdad? Y entonces, hermano, ahí está la batalla. Pero como, hermano, el temor a Dios nos libra, entonces siempre el temor a Dios va a tener victoria sobre la enfermedad, y si tiene victoria sobre la enfermedad, tiene victoria también sobre la muerte. Ahí añadimos varios pasajes de la Escritura. Yo estoy resumiéndolo así muy rápidamente. Entonces, esa es una batalla. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, lo que estamos haciendo es poniéndole un freno a la enfermedad, y si le ponemos freno a la enfermedad, le ponemos freno a la muerte. Como la enfermedad y la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado, eso lo dice Romanos. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros cuando batallamos con el temor al Señor, el temor al Señor se convierte en un antídoto en contra de la muerte. Y por eso es que la Biblia dice que el temor al Señor es abstenerse de toda especie de mal, abstenerse de todo pecado. Entonces, no dándole lugar al temor, no dando lugar al pecado a través del temor a Dios, poniéndole una barrera, poniéndole una batalla, entonces, hermano, nosotros vamos a poder permanecer siempre alejados de la enfermedad y siempre alejados de la muerte. Y mire, y en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, hermano, que es un tiempo de enfermedad, que es un tiempo de pandemia, que es un tiempo de plaga, entonces nosotros tenemos que batallar con el temor a Dios. Pero eso no implica que vamos a ser imprudentes, porque como ya lo he dicho en muchas oportunidades, la imprudencia es tentación en contra de Dios. La imprudencia es tentación en contra de Dios. Por eso es que Jesús dijo claramente, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo le motivó, le dijo, lánzate de aquí, porque escrito está, sus ángeles mandará. Sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces quiere decir que nosotros resistimos, hermano, con el temor a Dios toda enfermedad, y al resistir la enfermedad vamos a resistir la muerte, y también vamos a resistir el pecado. Ok. Bueno, aquí solo le puse este mismo verso, solamente que en otra versión, que la versión de las Américas, que dice el temor del Señor es fuente de vida para evadir. La otra dice para librar, aquí dice para evadir los lazos de la muerte. Ok. Ahora, hemos estado analizando en las dos oportunidades anteriores a esta, hermano, los hombres que la Biblia dice que son temerosos a Dios. Hay muchos de los que se dice que tenían temor, no muchos, pero hay un número considerable
personas, pero no todos aparecen por nombre. Entonces, como el hombre ese que le citaba, hermano, que dejó a su esposa endeudada, pero su nombre no se dice nada de eso. Entonces, quiere decir, hermano, que nosotros solamente estamos tomando a aquellos hombres que se conoce el nombre de ellos para poder extraer las enseñanzas ahí, aunque los otros también pudieran tener las enseñanzas, pero creo yo que es importante que nosotros lo analicemos. Y lo hemos analizado ya, hermano, en 2 oportunidades, y esta sería la tercera, que hablamos específicamente de los hombres temerosos de Dios. Ok. Entonces, fíjese, mi amado hermano, que vamos aquí a poder analizar algunas cositas importantes en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 7. Versículo número 7. Dice: y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso. Fíjese, por favor, hermano, temeroso de Dios, la cual, dice, estaba junto a la sinagoga. Mire, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahora, hermano, cuando hablamos del nombre Justo, estamos hablando indudablemente de un personaje que era íntegro, porque esa palabra justo se traduce como recto, se traduce como íntegro. Y sabe, hermano, que la Biblia dice que la integridad del hombre lo guía en todo momento. Entonces esto me viene a la mente también aquel hombre llamado Jacob, que era un engañador, que era un farsante, que era un suplantador, hermano, tremendo. Pero ahora nosotros podemos ver aquí, hermano, que entonces la integridad del hombre lo está guiando. Ahora, como el temor a Dios es un arma y el tema es la batalla de los primogénitos, y estos hombres vienen a constituirse en primogénitos. Entonces nosotros tenemos que ver contra qué batallaba él: contra la injusticia. ¿Contra qué batallaba él? Contra la falta de equidad. ¿Contra qué batallaba él, hermano? Contra la falta de rectitud. ¿Contra qué batallaba él? Contra la deshonestidad. ¿Contra qué batallaba él, hermano? Contra la falta de honradez. Es decir, en muchas de las cosas. Y esto es algo que nos toca a todos nosotros vivir constantemente, porque mire, hermano, hoy en día lamentablemente muchas de las cosas que se mueven, muchas de las cosas que suceden, muchas de las cosas que pasan son, hermano, y cualquier tipo de trámite que usted quiera hacer, hermano, siempre tiene que haber algo, un soborno bajo la mesa. Todo es, hermano, corrupción, todo es, y entonces es bien tremendo. Nos toca, como le digo, nos toca a todos nosotros, definitivamente, hermano, nos toca que nosotros podamos entender esto, que podamos conocer esto. Entonces, en el nombre del Señor, hermano, vamos a levantarnos nosotros y vamos a batallar como primogénitos con temor a Dios, con temor al Señor. No podemos nosotros, hermano, actuar de esta manera, no podemos nosotros actuar de manera incorrecta, no podemos hacerlo así. Es necesario que nosotros, hermano, podamos entender que en medio de este mundo, en medio de esta situación, en medio de todo esto que hemos estado, hermano, pasando, definitivamente el Señor tiene cosas extraordinarias para nosotros. Así que, hermano, pidámosle al Señor que Él nos ayude, pidámosle al Señor que Él se manifieste en nuestra vida, pidámosle al Señor que Él, hermano, nos guarde, y que el temor a Dios nos lleve realmente a nosotros, hermano, a experimentar nuevas cosas de parte de Él, nuevas experiencias de parte del Señor. Que no nos dejemos embargar, hermano, que no nos dejemos alcanzar, que no nos dejemos, hermano, nosotros absorber por el sistema que se está dando. Este hombre era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios, definitivamente, hermano. Pero ahora nosotros necesitamos entonces ver, hermano, como hijos de Dios, que tengamos ese temor y que no permitamos que otros le pongan realmente precio a nuestra integridad. Mire, hermano, hoy en día nosotros vemos cómo tantas y tantas personas le están poniendo precisamente, hermano,
precio a nuestra integridad en el nombre de Jesús. Hermano, tenemos que no permitir eso. No podemos permitir, hermano, que esto venga a afectar nuestra vida. No podemos permitir que esto nos esté absorbiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una forma de conducta, el mundo tiene una forma de desarrollo, el mundo tiene una forma, hermano, como se desenvuelve, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ponerle un alto, tenemos que decirle: Señor, esto no es posible, esto no puede ser, esto Señor, no puede continuar de la misma manera. Entonces muchos hijos de Dios lamentablemente han caído en la trampa de permitir que alguien les ponga un precio, hermano, como sucedió. El ejemplo que en este momento me viene a la mente es el ejemplo de aquel hombre llamado Nabot de Jezreel, que dice la Escritura, hermano, que Jezabel, primero el rey Acab, hermano, le estaba ofreciendo que le vendiera una viña. Le dijo: véndeme tu viña. No, le dijo: ¿cómo la voy a vender si es la herencia de mis padres? No lo veamos de manera literal, sino veámoslo de manera espiritual. Es decir, es el legado que mis padres me dejaron. Y hermano, ¿cuántos de nosotros no en nuestra casa recibimos una instrucción? Recibimos tal vez no una instrucción de manera directa, pero sí de manera indirecta, con las enseñanzas: no toque eso, no se vaya a llevar eso, no se robe tal cosa. Hermano, siempre nuestros padres nos estaban exhortando a este tipo de situaciones. Y sabe una cosa, a veces se nos olvida toda aquella enseñanza, toda aquella instrucción, todo aquello que en algún momento dado nos vinieron a ministrar. A veces como que se nos olvidara, hermano, pero después nos enfrentamos con las situaciones de la vida, y cuando empezamos a ver que todos los hombres lo resuelven, hermano, con dinero, todos lo resuelven con diferentes formas, y que en todo se mueve la corrupción, pero nosotros somos temerosos de Dios. Nosotros somos gente que amamos a Dios. Nosotros somos gente, hermano, que no podemos actuar de la misma manera. Esa corriente del mundo no. Entonces, ¿para qué nos sirve el temor? Para batallar en contra de la falta de integridad, para batallar en contra de la falta de honestidad, para batallar en contra de la falta de honradez, para batallar en contra de la falta de rectitud. Estas son situaciones, hermano, que constantemente están afectando al pueblo del Señor. Y sabe, hay un pasaje de la Escritura en Proverbios capítulo 19 que dice: más vale un hombre pobre que camina con integridad que un hombre insensato y de labios tortuosos. Es decir, más vale ser pobre pero honrado, diría alguien, ¿verdad, hermano? Pero realmente, si se puede ser rico y honrado, mejor, porque no por nosotros, cuando leemos este tipo de pasajes y cuando oímos el dicho de la gente, decimos, entonces asociamos la pobreza con honradez y la riqueza con falta de honradez. No, hermano, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Este es el extremo. Pero si se puede ser rico, hermano, y honrado, eso es también fabuloso. Entonces yo creo que ¿usted qué prefiere? ¿Ser pobre honrado o ser rico y honrado? Hermano, no, seguramente que usted va a querer ser rico y honrado. Entonces, en el nombre del Señor, porque hay otro pasaje más que dice: el justo anda en su integridad, dichosos sus hijos que vienen después de él. Entonces, mire, hermano, la integridad es algo que nosotros tenemos que aprender, hermano, a tenerla, como le digo, bajo los principios que nos pudieron haber enseñado nuestros padres, como le pasó a Timoteo, que su abuela y su madre le habían enseñado algunos principios. Pero ahora, sobre todo, hermano, tenemos que estar fundamentados en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros analizamos que ahora somos hijos de Dios y que el temor a Dios viene a ser un arma poderosa en contra de este sistema, en contra de lo que se ve, en contra de lo que se desenvuelve, hermano, en el mundo, nos vamos a dar cuenta, hermano, que las cosas van a ser y pueden ser diferentes, pero eso no depende de los demás, depende, porque el sistema, hermano, eso es como cuando alguien, hermano, pretende cambiar un sistema, solo él. Nosotros no vamos a cambiar el sistema porque el sistema ya está, pero lo que sí podemos hacer es nosotros como personas comportándonos como temerosos de Dios, como hijos de Dios, y esto va a empezar a hermano, afectar 1, 2, 3. Es más o menos como cuando se habla de un negocio. Se dice que un negocio, hermano, digamos, un buen informe de alguien que llega a un negocio, del buen trato, de la buena atención, hermano, esa persona que recibió buen trato le puede hablar a 3, máximo a 5, dice, ¿verdad? Así yo he oído, ¿verdad?
los que se dedican a eso. Pero dicen, hermano, que un mal informe, una persona que fue tratada mal, que no se le atendió adecuadamente, entonces, hermano, ese negocio corre mucho peligro. ¿Por qué? Porque la persona puede hablarle hasta 10 o más personas del maltrato, de la mala atención, hermano, que se le dio en aquel lugar. Entonces esto significa que nosotros, hermano, necesitamos tener el temor de Dios como un arma, y que eso, hermano, nos guarde en nuestra integridad, que nos mantengamos. Si tú permites que alguien le ponga precio a tu integridad, ya, hermano, realmente ya te midieron. Ya la próxima vez ya saben cómo resolver un problema contigo de la manera incorrecta. Ok. Avancemos a ver otro aquí, hermano, porque no me quiero quedar solamente en este hombre justo. Ahora mire este otro Hechos, también el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo número 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Mire, ¿sabe por qué me reí? Porque qué tremendo, porque Cornelio no había aceptado a Cristo, ¿verdad? Y aquí hay muchas cosas que decir de Cornelio, pero el hombre no, mire, daba limosnas, oraba a Dios, era piadoso y era temeroso, hermano, con toda su casa. Pero sabe una cosa, eso no lo hacía cristiano. Es que hay personas que creen, hermano, que por lo que hacen, eso los hace cristianos. No, si yo ayudo a los pobres, en esta pandemia le he dado de comer a no sé cuántos, gloria a Dios, pero eso no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios, la Biblia dice, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, entonces a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermano, esto es una cosa de Cornelio. La otra cosa y por lo que me reí específicamente fue porque dice, y oraba a Dios continuamente. Yo digo, este no era hijo de Dios y oraba a Dios, y hay muchos hijos de Dios que no le oran a Dios, hermano. Padre Santo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, mire, pero algo que resalta aquí en el caso de Cornelio era la generosidad, porque dice, hermano, que daba muchas limosnas al pueblo, daba muchas limosnas al pueblo. Había otro centurión, ¿verdad?, que se describe allá en los evangelios, hermano, que había ayudado a edificar la sinagoga. Imagínense qué tremendo, hermano, gente que no era judía, eran romanos, y sin embargo, hermano, eran gente que hacían cosas, hermano, que a veces los hijos de Dios no hacen. Pero una de las cosas que vemos en Gedeón es la generosidad. La generosidad, hermano, tremendo. Este hombre sabe, hermano, que por su generosidad, la Biblia dice que el Señor le habló a Cornelio directamente a través de un ángel, y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus limosnas, es decir, lo que has dado, ha subido, ha ascendido ante la presencia del Señor como algo memorial, como algo que ha sido recordado. Es decir, las ofrendas que has dado, las limosnas que has dado y tus oraciones subieron como un memorial, como una forma de recordarle a Dios. Y alguien dirá, pero ¿acaso que Dios se olvida para que le recuerden? No, Dios no se olvida, pero la Biblia dice en repetidas oportunidades, y se acordó Jehová de Noé, y se acordó Jehová de ¿cómo se llamaba la esposa de Jacob? De Raquel, y se acordó, y en repetidas oportunidades se menciona de que se acordó Jehová. Mire, Dios no se olvida, pero sí se acuerda. ¿Y por qué se acuerda? Porque todas las cosas tienen un tiempo. Es como usted, hermano, y ese ejemplo lo he puesto en otras oportunidades. Usted se despierta a las 6 de la mañana para cambiarse, arreglarse, bañarse y para poder ir a trabajar. Y hermano, usted todas las mañanas se despierta a 6 menos 5, 6 menos 10, siempre se despierta, hermano. Solo que esté demasiado cansado le agarra un poquito, pero por lo regular usted se despierta. Y entonces, ¿por qué pone el despertador? Si usted se despierta,
Ay, por aquello que me quedé dormido, hermano. Es un recordatorio. Usted sabe que se tiene que levantar y normalmente se despierta, pero hermano lo pone. Entonces, de la misma manera, Dios no se olvida, pero hermano, es como su despertador, es como decir, ya llegó el tiempo. Y por eso cuando dice Dios se acuerda, quiere decir llegó el tiempo de Dios. Dios siempre lo tiene en memoria, pero en ese momento sabe que llegó el tiempo del cumplimiento. Entonces, en el caso de este hombre llamado Cornelio, qué tremendo, porque es un hombre temeroso, piadoso, hermano, piadoso, dice aquí, hermano, con toda su casa, y daba muchas limosnas y oraba constantemente delante del Señor, y se le aparece un ángel. Mire, si este Cornelio, hermano, realmente lo único que le faltaba, y era todo prácticamente, ¿verdad?, era haber aceptado a Cristo. Por eso es que el Señor se le apareció a través de ese ángel y mandó a llamar le dijo que mandara a llamar a Pedro, y que Pedro le iba a dar palabras, hermano, le iba a dar palabras por las cuales iba a ser salvo él y también toda su casa. Ok, ahora, el punto que yo le quiero hacer ver es que el temor a Dios, hermano, era un arma que le servía a este hombre llamado Cornelio para batallar en contra de la religiosidad. ¿Por qué? Porque él no era un hombre judío, no era un hombre que conocía de las cosas. Sin embargo, sí tenía temor de Dios. Hermano, yo me imagino que muchos de los compañeros de este hombre llamado Cornelio le decían: ¿y vos qué estás haciendo? ¿Por qué haces tal cosa? ¿Por qué das tanta limón? Hermano, era un hombre que estaba sumergido en un ambiente muy distinto, y sin embargo el temor a Dios lo hizo que él pudiera ser guardado, pudiera ser librado. Por eso es que yo te digo, el temor a Dios es un arma. A veces te toca trabajar con gente que no tiene temor a Dios. A veces te toca trabajar con gente, hermano, que inclusive hasta hace bromas de las cosas cristianas, hace bromas a que vos, y a veces hasta te señala que le estás llegando a dejar tus diezmos al pastor, vos y tal cosa, y dicen que levantaste la mano, y no, hombre, échate una cervecita, mira que aquí, hermano, y te juntas, y a veces empiezas a perder el temor a Dios y empiezas a condescender con este tipo de personas, y eso no puede ser, hermano, eso no puede ser. Tú no puedes condescender con este tipo de personas, porque el Señor es el que a ti te ha guardado, y el Señor te dio a ti, hermano, una bendición especial. ¿Para qué? Para que des testimonio en medio de toda esa gente. Tú no puedes comportarte como ellos se comportan, tú no puedes hacer lo que ellos hacen. Tú no puedes, hermano, ya a veces cuando al mediodía que sales a trabajar que sales a comer con tus compañeros, ya no quieres orar para que no te molesten. No, hermano, por supuesto, no te vuelvas extremista, te vas a poner a levantar y hacer una gran oración que todos. No, hermano, simplemente inclina tu rostro y órale: Señor, gracias por estos alimentos, Señor, bendícelos. Que se den cuenta que también tú tienes temor a Dios, que se den cuenta que tú eres una persona, hermano, que conoce del Señor, que sabe del Señor. Entonces, hermano, este hombre Cornelio, hermano, le tocó vivir en medio de un ambiente tremendo, pero eso no lo detuvo a que orara a Dios. Eso no lo detuvo a que dejara de dar limosnas. Eso no lo detuvo a que él fuera piadoso. Eso no lo detuvo a que dejara de tener temor a Dios. Y mire qué tremendo, porque el ángel le dijo: tus ofrendas, tus limosnas y tus oraciones han subido hasta la misma presencia de Dios. Entonces, creo que este es el tiempo, este es el momento en el cual, hermano, nos toca a nosotros enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, no dejes de ser generoso, hermano, no dejes de dar. Mira, porque el dar es el antídoto en contra del amor al dinero, en contra de la codicia. Y la codicia, hermano, y el amor al dinero es algo que está campeando hoy en día. Muchas de las cosas que hoy en día vemos en los hombres se mueven precisamente por el amor al dinero. Muchas personas, hermano, ese es su patrón de vida, esa es la forma como se desenvuelve, amando el dinero. Y entonces, ¿cómo uno, hermano, se evita el que llegue a amar el dinero? Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar amar el dinero? Pues aprendiendo siempre a dar, teniendo en nuestro corazón, hermano, el deseo siempre de poder dar, y que nosotros, hermano, no permitamos que el enemigo, hermano, nos ministre negativamente en ese aspecto.
Hoy en día, mucha gente conoce de lo que es la religión, digámoslo así. Mucha gente conoce lo que es la religión, pero muy pocos saben de lo que es tener una relación con el Señor. Y tú y yo no somos religiosos, nosotros tenemos una relación con el Señor. Nosotros, hermanos, no estamos realmente para poder comportarnos como gente religiosa. Por eso es que el Evangelio, cuando se torna en una costumbre, eso se convierte realmente, hermano, en una religiosidad, y eso es algo que es abominable ante los ojos del Señor. Todo lo que es, hermano, religión, el Señor la abomina. Por eso es que los religiosos de aquel tiempo, la gente de aquel tiempo, las personas de aquel tiempo, hermano, que eran religiosas, así que en el nombre del Señor nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano, que Él nos auxilie, que Él nos ayude, hermano, en esto, y Él va a obrar a nuestro favor. Él va a obrar, hermano. Él siempre va a estar, hermano, a favor nuestro. Él siempre nos va a ayudar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación adversa. Hermano, en el nombre del Señor nosotros tenemos que levantarnos y decirle: Señor, ayúdame, porque vamos a ser demandados en medio de cualquier situación, vamos a ser demandados en medio de cualquier dificultad, vamos a ser, hermano, en cualquier momento, en el trabajo, en la calle, en cualquier situación, hermano, vamos a ser demandados. Y recuérdese que cuando la Biblia dice que aquel que niegue al Señor delante de los hombres, el Señor lo negará a él, eso, hermano, nosotros tenemos que saber que eso no es solamente que te pregunten, ¿tú eres cristiano? No, con actitudes, hermano. Si tú no necesitas decir que eres cristiano, sino que tu forma de ser, tu forma, hermano, de actuar, eso va a ser definitivamente, hermano, que tú veas la mano de Dios ahí, el respaldo de Dios, porque si tú, hermano, no tienes las actitudes correspondientes a esto, pues definitivamente ahí el enemigo, hermano, va a aprovecharse de esta situación. En el nombre del Señor yo te invito, hermano, que tú sigas adelante, que tú no permitas que el enemigo acalle tu voz, que el enemigo, hermano, te detenga, hermano, sino que al contrario, hermano, que cada día, hermano, veas cómo el Señor está obrando, veas cómo el Señor se está manifestando en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo, yo te pido, hermano, permanece, no te detengas, sigue adelante, que el Señor está contigo, que la mano del Señor se mueve siempre a favor tuyo. Así que permanece, hermano, siéndole fiel al Señor, siendo una persona temerosa de Dios, que ahí el Señor va a obrar a tu favor. Ok, quiero avanzar a un último verso, aunque aquí hay mucha tela que cortar también, hermano. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Aquí no se describe de una manera directa el nombre del personaje que se habla, pero, hermano, no está explícito, pero está implícito. Y, hermano, es muy claro aquí. Veamos. Estas son las últimas palabras de David. Es decir, David es el que está hablando. El hijo de Yesé, dice esta versión. Isaí, dicen otras versiones. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel. Así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios. Dice, establecerá su reino entre los hombres. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Es decir, David estaba hablando de Jesucristo. David estaba hablando, hermano, del Señor. Y realmente cuando nosotros empezamos a ver, hermano, la vida del Señor,
¿dónde se manifestó el temor a Dios? En Jesús, en todo lo que Él hizo, porque usted empieza a ver la conducta del Señor fue tremenda. Pero cuando vamos a Hebreos capítulo número 5, versículo 7, dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, hermano, mire, aquí cómo le sirvió como un arma el temor a Dios a Jesucristo, cómo le sirvió a Jesús, hermano, ese temor para demostrar inclusive ese temor. Porque la conducta del Señor ante los ojos de los religiosos era reprobable, pero ante los ojos del Padre era probable. Y esto, hermano, lo empezamos a ver desde el momento que Él empezó su ministerio. Usted se recordará, hermano, lo que dice la Escritura, que cuando fue al río Jordán, entonces Él llegó a bautizarse. Juan no lo quería bautizar, hermano. Juan le dijo: no, tú me deberías bautizar a mí. Y entonces, hermano, entonces el Señor le dijo: no, Juan, así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y mire qué tremendo, hermano, porque nosotros podemos darnos cuenta de cómo el Señor, hermano, empezó a actuar, y el Padre le dio su respaldo, porque, hermano, luego de que fue bautizado, entonces vemos en la Escritura que dice la palabra del Señor, hermano, que se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, este es mi Hijo amado en el cual yo condesciendo, este es mi Hijo amado. Así que, hermano, en el nombre del Señor, nosotros tenemos que suplicarle al Padre, tenemos que pedirle al Padre que Él se manifieste, que Él obre de manera especial en nuestra vida, de tal manera, hermano, que Jesús fue respaldado por el Padre, porque vio el temor que tenía. Ahí ya se vio la primera vez. La segunda vez que se oyó la voz del Padre fue cuando Jesús subió al monte conocido como Monte de la Transfiguración. Ahí nos damos cuenta, hermano, de cosas bien tremendas, de cómo el Señor obró también en el Señor Jesucristo, porque ahí hubo una transfiguración, se presentó Elías y Moisés con el Señor. Fue algo maravilloso, fue algo muy precioso, algo muy especial. Y entonces, hermano, vemos el respaldo a través del Padre, porque después de que estuvo Moisés y Elías ahí con el Señor, entonces, hermano, vino la voz a través del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. Primero dándole su aprobación porque se había humillado allá en el río Jordán. Ahora dándole su aprobación, hermano, no solo porque se había humillado, sino porque había pasado el examen. Yo digo ahí que lo que el Señor pasó con Moisés y Elías, Moisés como representante de la ley, Elías como representante de los profetas, hermano, su examen privado. Ahí lo examinaron con respecto a la ley y los profetas, hermano. Y entonces dio su aprobación el Padre. Dijo: ahora a Él óiganlo. Él es el que... Y eso lo dice la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, ahora habla por medio del Hijo, hermano. Y entonces quiere decir que, hermano, el Señor nos está hablando por medio del Señor Jesucristo. Y así, hermano, podríamos mencionar otras oportunidades. Pero el punto es que, hermano, llegó al huerto Getsemaní, porque ahí es donde dice la Biblia: y fue oído, porque dice, hermano, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, hermano, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, cuando fue al huerto Getsemaní diciéndole: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, hermano, estaba rindiendo su vida. No solo estaba rindiendo es que mire, el que rinde su voluntad rinde su vida, el que no rinde su voluntad no rinde su vida. Entonces Cristo estaba rindiendo ahí su vida. Pero lo tremendo de esto, hermano, lo que a mí me impacta, lo que a mí me impresiona de todo esto es definitivamente, hermano,
que el Señor ahí, hermano, fue escuchado por el Padre. ¿Por qué fue escuchado por el Padre, hermano? Por el temor reverente que él tenía, por la reverencia que él tenía. Eso significa entonces, hermano, que su temor reverente hacia el Padre le ayudó para que él pudiera batallar en contra de su propia humanidad. Él estaba batallando en contra de su propia humanidad, porque él dijo: si te es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces quiere decir, hermano, que ahí estaba batallando contra su propia humanidad. Su humanidad le decía no, pero su espíritu y le decían sí, hermano. Y él por eso fue con el Padre, le dijo: Padre, ¿es esta tu voluntad? Sí, es que siento temor. Es decir, sí había temor en él, pero el temor reverente venció al temor de miedo, y entonces él pudo, hermano, ahora rendir su voluntad delante del Señor, y eso hizo, hermano, que él pudiera salir vencedor, victorioso. Entonces, hoy en día, hermano, ¿para qué nos sirve el temor a Dios? Para poder aceptar y para poder poner en práctica la voluntad de Dios en nuestra vida. Mire, la voluntad de Dios no siempre es sin dolor, sin sufrimiento. Hay momentos que la voluntad de Dios involucra sufrimiento y dolor en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Hermano, nosotros, pues, ¿sabe una cosa? Nosotros lo que deberíamos de hacer es presentarnos delante del Señor. Señor, que Él tenga misericordia de nuestra vida, que Él se manifieste en nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el temor de Dios está, entonces, aunque esa voluntad del Padre involucre algún dolor, involucre algún sufrimiento para nuestra vida, entonces nosotros no vamos a ser afectados, nosotros no vamos a ser, hermano, no vamos a pasar por esta situación adversa, no, sino que al contrario, ahí la mano, la misericordia, la bondad de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Hermano, para nosotros es tan sencillo, pero la Biblia dice que en aquel momento, cuando Jesús estaba rindiendo su voluntad, estaba entregando su voluntad, era tan intensa la oración que hacía, era tan estresante el momento que estaba pasando, que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Es decir, estaba, hermano, si la Biblia dice que era como gruesas gotas de sangre, él estaba sangrando. No es que su sudor solamente se hizo espeso, no, él estaba sangrando, por sus poros estaba brotando sangre, hermano, era algo tremendo. Porque, por supuesto, hermano, que lo que Jesús estaba pasando, ninguno de nosotros, Dios mío, tendría la capacidad de poder pasarlo. No, hermano, olvídese. Eso es tremendo, eso es algo muy, muy difícil realmente. Pero entonces, este es el momento en el que nosotros tenemos que aprender a batallar en contra de nuestra propia humanidad, porque nuestra carne nos va a decir no, nuestra carne se va a oponer, nuestra carne no le va a gustar la voluntad de Dios. Hermano, nuestra carne, la Biblia lo dice, hermano, que la carne batalla contra el espíritu. A la verdad, el espíritu está animoso y la carne es débil. La carne siempre cede. La carne siempre, hermano, se rinde. La carne no quiere ese tipo de situaciones. Pero Cristo nos dio el ejemplo de que nosotros ahora podemos vencer. ¿Pero cómo? Con el temor a Dios. Entonces, el temor a Dios, aparte de ser un arma, es una fortaleza, es una fuerza que viene internamente, que te impulsa, que te empuja a que tú puedas rendirle tu vida al Señor, a que tú puedas entregarle tu vida al Señor, a que tú puedas hacer la obra del Señor. Entonces, yo creo, hermano, que definitivamente es necesario que nosotros entendamos que el temor a Dios nos va a llevar a entregar, a rendirnos delante del Señor. El temor a Dios nos va a ayudar a que cuando nuestra carne nos diga no, entonces el temor a Dios va a ser la fuerza que nos va a ayudar a vencer la carne, para que nosotros podamos, hermano, atravesar aquellos momentos difíciles. Hay cosas que son imposibles de atravesar si no es por la voluntad y la misericordia de Dios.
Hermano, hay cosas que son imposibles de atravesar si no fuera porque el Señor, en su gran bondad y en su gran misericordia, nos auxilia a través del temor a Dios. Por eso la invitación que yo te traigo en esta hora es una invitación a que rindamos nuestra voluntad. Es una invitación a la que nos rindamos delante de Dios. Es una invitación a que nos dispongamos. Porque, hermano, hacer la voluntad de Dios sería fácil si la voluntad de Dios se hiciera a la nuestra. Pero la voluntad de Dios no se hace a la nuestra, sino que somos nosotros los que nos tenemos que amoldar a la voluntad de Dios. Esto es más o menos como cuando se habla de los gabaonitas. Yo no sé si usted ha oído hablar de los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo que cuando entraron los israelitas a la tierra prometida, entonces ellos se fingieron ser pobres para hacer una alianza con los israelitas. Y les dijeron que eran de tierras lejanas cuando ellos vivían en la tierra prometida. Y engañaron a Josué, y como consecuencia de eso, entonces Josué, hermano, hizo un pacto con ellos. Hasta después se enteró. Pero los gabaonitas tenían zapatos gastados, ropa vieja, hermano, el pan que llevaban era mohoso, los odres estaban ya por romperse, así todo, hermano, las bolsas de sus alforjas estaban también desgastadas, es decir, todo lo que tenían era avejentado, era ya, y esto nos habla de un evangelio acomodado, nos habla de un evangelio que se amolda a lo que nosotros queremos, y no que no somos nosotros los que nos tenemos que amoldar a la palabra. Entonces la voluntad de Dios es lo mismo, hermano. No es que Dios se haga tu voluntad, porque tú a veces presentas oraciones y quieres, es decir, yo ya traigo aquí el plan, Señor, solo ponme el visto bueno. No. Es Dios el que pone, el que establece, hermano, el plan. Es Dios el que hace las cosas, y entonces nosotros nos tenemos que sujetar a él. Si eso fue, hermano, el plan que el Padre tenía para que los hombres pudiéramos alcanzar, hermano, la salvación, estaba escrito que era necesario que Cristo muriera, y por eso Él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Así que, hermano, el temor a Dios es un arma, es una fortaleza que nos ayuda para que nosotros podamos vencer la humanidad que a veces no nos deja rendirnos delante del Señor. Ok, hemos hablado, hermano, por lo menos aquí de tres cosas importantes, o tres varones importantes y también tres cosas, ¿verdad? Número uno, hemos hablado de un hombre llamado Justo que era temeroso, y aquí lo enfocamos hacia la integridad, la importancia que tiene la integridad, y que el temor a Dios viene a potencializar nuestra integridad para que nosotros podamos batallar en contra de toda injusticia, contra la corrupción. Número dos, hermano, hablamos de Cornelio, ¿verdad? Y aquí hablamos de la generosidad de Cornelio y cómo él le tocó batallar en contra de la religiosidad. Y número tres, hablamos del Señor Jesucristo, que a través del temor a Dios, él pudo rendirse, hermano, y entregar su voluntad delante del Padre, reconociendo que esa voluntad lo iba a llevar a él a una dimensión superior. Ok. Entonces, quisiera dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a presentarnos delante del Señor. Hoy quisiera pues también hacer una oración como siempre lo hacemos en dos partes. La primera oración para si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, y la segunda pues ya una oración general por la iglesia. Acompáñeme y oramos al Señor. Si usted desea aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, pues este es el momento, hermano, que usted se presente. Quizás ha perdido el temor a Dios, y la Escritura dice en Jeremías 2:19, ve cuán malo y cuán amargo haber dejado a Jehová tu Dios y apartar el temor de tu corazón. Voy a guiarte en esta oración, voy a acompañarte en esta oración. Padre, yo vengo delante de ti reconociendo mis faltas, mis equívocos, mis rebeliones, mis iniquidades, Señor, pero te vengo a pedir perdón por cada una de ellas. Papito, por favor, ten misericordia. Papito, por favor, ayúdanos, enséñanos, Señor,
ten misericordia de nuestra vida. Yo te suplico, yo te pido por amor a tu nombre que sea tu mano, que sea tu poder, que sea tu gracia la que se manifieste en cada uno de nosotros. Por favor, Padre, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Perdónanos, escribe nuestros nombres en el libro de la vida, opera el milagro del nuevo nacimiento, borra todos nuestros pecados con tu sangre. Te lo suplico, te lo pido por amor a tu nombre, porque reconozco, Señor, que solamente tú, Señor, obras en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Padre, te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Ahora queremos hacer una oración por la iglesia, hermanos, suplicándole a Dios que nos dé esa fortaleza del temor a Dios, esa renovación de fuerzas que da el temor a Dios, para que nosotros podamos batallar en contra de todo aquello que pueda estar afectando nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, pidiéndote misericordia, pidiéndote ayuda. Dios mío, yo sé que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, Padre, que te manifiestes, que te glorifiques, que obres, papito lindo, para gloria de tu nombre. Señor bendito, por favor, que nunca el temor tuyo deje de estar en nuestro corazón, que siempre, Señor, esté ahí para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros, Señor, avancemos, para que nosotros crezcamos, papito lindo, para gloria de tu nombre. Permite, Señor, que el temor tuyo, Señor, se convierta en un arma, Señor, para que nosotros, Señor, vayamos al frente y nada nos detenga, nada impida, Señor, que nosotros, Señor, alcancemos la meta. Papito, por favor, Señor, que, Señor, podamos hacerlo de la mejor manera. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles. Así que nos vemos próximamente. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.